Hola, soy Sayuri, la gerente de alcance y participación comunitaria con Sustainable Food Center. Te voy a presentar recetas con ingredientes locales y en esta ocasión me voy a enfocar a la remolacha o betabel. La remolacha o betabel es un tubérculo que crece muy bien aquí en Texas en climas frío, cuando es más o menos la época de otoño y de invierno. Y hay diferentes variedades, diferentes tamaños, destacan por su color rojo intenso, casi púrpura. La remolacha o betabel se toma entre 7 y 9 semanas en crecer y puedes cultivarla aquí en Texas o bien adquirirla con los mercaditos de Fresh for Less del programa de la ciudad de Austin. Hoy vamos a cocinar la receta de betabel o remolacha rallada con zanahoria rallada y el primer paso es hacer el aderezo. Vamos a mezclar lo que es el jugo de limón, si tienes naranja también, las hojas de menta picadas y también a algunas personas les gusta ponerle jengibre o incluso chile en polvo y con esto vamos a hacer un aderezo. El siguiente paso es rallar el betabel o remolacha. Lo vamos a hacer pelando primero su piel y después pasando este tubérculo por un rallador hasta obtener la mezcla que queremos y la cantidad que queremos. Vamos a mezclar ahora el betabel rallado con la zanahoria rallada en nuestro aderezo y vamos a dejar un ratito reposar para que se integren los sabores y los aromas. Si así lo prefieres, puedes integrar otras verduras a esta sencilla ensalada en crudo y así sorprender a tu familia con una receta de ingredientes cultivados localmente. La idea es ir aprendiendo sobre los beneficios de una alimentación balanceada e ir probando alimentos que se cultivan localmente.